Él no lo notó. No era nuevo. Me puse la lencería con la misma esperanza con la que se lanza una moneda a una fuente seca. Sin esperar milagros, pero aún así deseándolo. Un conjunto negro, de seda fina, apenas perceptible bajo la ropa. Lo elegí con intención, no para seducir a nadie, sino para recordarme a mí misma que seguía viva, que aún tenía piel, deseo, cuerpo. Pero él no lo vio. Nunca lo ve. Ya ni siquiera finge. Preparaba su café como siempre, con esa precisión casi ritual que me resultaba más mecánica que entrañable. Agarraba su taza favorita, una de cerámica azul con una pequeña grieta. Leía las noticias en el móvil y me preguntaba si no olvidé que esa noche teníamos cena con sus colegas. Le dije que sí, que lo recordaba. Mentí. No por olvido, sino por indiferencia. Últimamente todo en mí se volvía automático. Mi voz, mi sonrisa, mis pasos por la casa. Una actriz ensayando los mismos gestos en la misma obra, con el mismo reparto. El piso estaba en silencio, y ese silencio ya no era paz. Era vacío. No tristeza. Algo peor. Anestesia. Como si mi vida se hubiese sumergido en agua tibia. Sin sabor, sin temperatura, sin dirección. Me miré una vez más en el espejo antes de salir. Tenía buen aspecto. No lo digo con vanidad, lo digo con resignación. Porque verse bien y sentirse viva no siempre coinciden. Me pinté los labios con un tono más oscuro de lo habitual. Por dentro, una pequeña voz se atrevió a decir: «Que alguien me vea». En la oficina, el aire olía a papel impreso, café recalentado y aire acondicionado. Era mi segunda semana allí, cubriendo temporalmente a una administrativa de baja. Un trabajo sencillo. Números, llamadas, hojas de cálculo. Sin peso, sin complicaciones. Justo lo que necesitaba, pensé. Hasta que lo vi entrar. No era guapo, no de una forma convencional, pero tenía ese tipo de presencia que obliga a girar la cabeza. Una calma tensa. Una seguridad que no necesita elevar la voz. Llevaba un traje gris claro, sin corbata, camisa remangada. Me saludó de forma cortés, pero su mirada se detuvo un segundo más de lo necesario. No fue grosera. Fue consciente, como si en ese instante no viera a una empleada, sino a una mujer. Sentí un leve temblor en el estómago, y lo odié. Porque ese temblor no tenía sentido. No debía estar ahí. No con él. Volví a mis tareas con un exceso de concentración que era puro disfraz. Me aferraba al teclado, a los correos, a las órdenes, como si eso pudiera protegerme de algo que todavía no tenía nombre. Pero cada vez que él pasaba cerca, era como si el aire se densificara. Una atmósfera nueva, peligrosa, que ninguno de los dos nombraba, pero ambos sabíamos que existía. Volví a casa al anochecer. Él, mi marido, ya estaba allí. Había preparado la cena, lubina al horno, su especialidad. Encendió unas velas, sirvió vino blanco, habló de un proyecto de vida en el sur. Una casa cerca del mar, menos ruido, más tiempo para nosotros. Yo asentí, sonreí. Y por dentro sentí que me ahogaba. Porque él no hablaba de empezar algo. Hablaba de terminar. De bajarle el volumen a la vida. De instalarnos en la calma. Pero yo ya no quería calma. Yo necesitaba ruido, vibración, movimiento. No sabría decir desde cuándo. Quizás desde que dejé de sentir mis propios pasos. Desde que el deseo se volvió un eco. Esa noche no pude dormir. Lo miré mientras dormía a mi lado, con la boca entreabierta, ajeno a todo. Lo quise, alguna vez. Y aún le tenía cariño. Pero no lo deseaba. No como antes. No como una mujer desea a un hombre. Sentí una punzada de culpa. Después, una punzada de sinceridad. A la mañana siguiente me vestí con más cuidado. Elegí una blusa suave, una falda ajustada, unos zapatos bajos que dejaban ver los tobillos. Me peiné con paciencia. Me puse los mismos pendientes que usaba cuando aún salía a cenar sola. Me miré en el espejo y supe que ese día, aunque fuera por unas horas, no iba a fingir. En el pasillo de la oficina escuché que alguien me llamaba por mi nombre. Me giré.
Era él. Sostenía una carpeta en una mano, con el móvil en la otra. Me pidió que pasara por su despacho después de comer. Asentí. Esta vez no por cortesía. Lo hice porque algo dentro de mí latía con más fuerza de lo habitual. Cerré los ojos por un instante antes de abrir la puerta de su oficina, y crucé el umbral. No fue el beso lo que lo cambió todo. Fue el segundo exacto antes. Ese instante donde todo podía aún detenerse, donde el silencio tenía más peso que cualquier palabra, donde bastaba con girar la cara, hacer una broma, fingir que el aire no se había vuelto espeso entre nosotros. Pero yo no lo hice, y él tampoco. Y entonces, cuando sus labios tocaron los míos por primera vez, no hubo música, ni vértigo, ni cielo cayendo. Solo una certeza brutal. Yo había cruzado una línea que no tenía vuelta atrás. El día comenzó con esa claridad fría que tienen las mañanas en la costa, cuando el mar aún no se calienta y el cielo no ha decidido si va a ser gris o azul. La empresa organizó una reunión con un socio local en un pequeño pueblo de la Costa Brava. Él me pidió que lo acompañara. No fue una orden, tampoco una invitación. Fue una mezcla extraña entre necesidad y costumbre. Y yo acepté, porque ya no estaba segura de qué buscaba evitar. Viajamos en silencio durante la mayor parte del trayecto. Él conducía con la misma seguridad con la que hablaba en las juntas. Sin dudas, sin explicaciones innecesarias. Yo miraba por la ventana, fingiendo interés en los viñedos, en los tejados de terracota, en los turistas madrugadores. Pero lo cierto es que estaba contando los latidos de mi propio corazón. Iban rápidos. Demasiado. Nos alojamos en un hotel sencillo, con vista al mar. Recepción modesta, paredes de color blanco roto, muebles de madera clara. 2 habitaciones separadas, por supuesto. Todo correcto, limpio, profesional. Salimos a comer con los socios. Conversaciones largas, técnicas, previsibles. Pero yo estaba en otro lugar. Estaba dentro de mi propio cuerpo, sintiéndolo como no lo sentía hace años. Cada cruce de miradas, cada gesto suyo, un movimiento de cuello, un roce de dedos sobre la mesa, eran señales mudas que mi piel traducía en calor. Por la tarde, al terminar las reuniones, él me preguntó si me apetecía cenar. Dije que sí, aunque no tenía hambre. Caminamos por el paseo marítimo hasta un pequeño restaurante sobre la arena. Luz tenue, faroles colgantes, vino blanco muy frío. No hablamos de trabajo. Él me preguntó si alguna vez había sentido que vivía en pausa. Le devolví la mirada. Fue la primera vez que no supe qué contestar. Me observaba con calma. No había urgencia en su manera de mirarme. Era peor. Había conocimiento, como si supiera exactamente lo que estaba ocurriendo dentro de mí. Y eso me asustó, porque hasta entonces ni yo misma lo había querido admitir. Pedimos pescado, compartimos pan, nos reímos por algo trivial. Y luego el silencio volvió. No era incómodo, era denso. Él se acercó un poco más, solo un poco, lo suficiente para que pudiera oler su loción, lo suficiente para que mi piel recordara qué se sentía ser deseada. ¿Quieres que te acompañe de regreso?, preguntó. Asentí. No con la cabeza, sino con el cuerpo. Me levanté. Caminamos por la arena, despacio. La brisa me enredaba el cabello. Me sentía temblorosa, pero no de frío. En la puerta de mi habitación nos quedamos quietos. El mundo alrededor seguía igual. Olas rompiendo, risas lejanas, un perro ladrando en la distancia. Pero dentro de mí, todo se había detenido. No fue un beso apasionado. No fue impulsivo. Fue contenido, consciente. Él me miró. Yo no aparté la vista. Se inclinó, apenas, y nuestros labios se tocaron. Mi cuerpo no retrocedió. No hubo sobresalto. Solo esa vibración interna que va desde el pecho al vientre y del vientre al suelo. Cerré los ojos por un segundo. Y cuando los abrí, él ya se había apartado. No dijo nada. Tampoco yo. Pero su mano tocó la mía antes de irse. Fue un año leve, ínfimo. Y aún así, sentí que me quedaría pegada a su piel si no me alejaba. Esa noche no dormí. Me tumbé en la cama mirando al techo, con la boca todavía tibia,
con las piernas cruzadas como si eso pudiera contener el incendio que crecía dentro. No me sentía culpable, ni valiente. Me sentía viva, como si mi cuerpo acabara de despertar de una anestesia muy larga. Por la mañana, en el desayuno, él no cambió su actitud. Habló del plan del día, de números, de logística. Yo respondía, sí, no, claro, como si nada, como si la noche anterior no me hubiera roto por dentro. Regresamos en coche. Esta vez puse música. Él no se quejó. Mis dedos tamborileaban sobre el volante. Él miraba la carretera. No dijimos nada personal. Pero en cada pausa, en cada mirada rápida al retrovisor, había un código que ninguno de los dos se atrevía a traducir. Esa tarde, cuando llegué a casa, él, mi marido, me abrazó por la espalda. Me preguntó si todo había salido bien. Le dije que sí. Me besó en la mejilla. Su piel era tibia, conocida, pero no sentí nada. Me metí en la ducha. El agua caía fuerte, constante. Cerré los ojos. El vapor me envolvía, pero no me lavaba, porque no había nada sucio que limpiar. Había algo nuevo, algo que no sabía si quería ocultar o abrazar. Esa noche, al acostarnos, mi marido me tomó la mano. Me dijo que me había extrañado, que la cama se sentía grande sin mí. Sonreí, pero dentro de mí un mar completamente distinto rugía con fuerza. Y por primera vez, no quise que se callara. Volver a casa fue más difícil de lo que imaginaba. No por el beso, no por el acto en sí, sino por lo que significaba. Había una fractura invisible en mi interior, y aunque desde fuera todo parecía igual, las mismas rutinas, las mismas frases al despertar, los mismos hábitos que llevaban años tejiéndose entre nosotros. Yo ya no podía caminar por dentro sin tropezarme con esa grieta. El lunes siguiente me desperté antes que él. Me senté en el borde de la cama y observé la curva de su espalda, la respiración lenta, el leve sonido que hacía al exhalar. Lo quise, de una forma antigua, casi maternal. Pero también sentí lástima, no por él, sino por mí. Por la versión de mí misma que seguía acostándose cada noche a su lado, fingiendo que todo estaba bien cuando ya no lo estaba. Desayunamos en silencio. Me preguntó si quería ir a cenar el fin de semana con unos amigos suyos. Le dije que sí, con la misma entonación con la que uno confirma una cita médica. Había aprendido a responder sin procesar, como un reflejo condicionado. Él no lo notó, o no quiso notarlo. Me besó la frente antes de salir. Yo no reaccioné. En el trabajo, traté de actuar como si nada hubiera pasado. Fingí estar concentrada en los informes, en los correos, en los cambios de horario. Pero bastó verlo entrar por la puerta para que el aire en mis pulmones cambiara de textura. No fue deseo inmediato, no fue fantasía. Fue reconocimiento. Como si mi cuerpo supiera que allí estaba la única persona que me había tocado el alma en meses sin siquiera desvestirme. Me saludó con una sonrisa apenas perceptible. Pasó cerca. Su perfume era el mismo. Ese aroma seco, elegante, que ahora me perseguía incluso cuando estaba sola. Me pidió unos documentos. Me incliné sobre la mesa para mostrárselos, y por un momento, su mano rozó la mía. Fue involuntario. Fue suficiente. No dijimos nada, nada explícito, pero el silencio entre nosotros estaba cargado. Como una habitación cerrada donde acaba de estallar algo, y aún flota el polvo. Me retiré sin mirar atrás, pero sentí su mirada sobre mi espalda. El calor que se quedaba pegado en mi nuca. En la pausa del café, una compañera se me acercó. No éramos amigas. Apenas habíamos cruzado algunas palabras amables. Pero ese día, su tono fue diferente. ¿Todo bien?, preguntó, y luego, antes de que pudiera contestar, añadió. Se te ve distinta. ¿Distinta cómo? Quise sonar casual, pero mi voz me traicionó. No sé. Más presente. Como si te hubieras despertado de algo, respondió, y luego bebió un sorbo de su taza sin mirarme. O tal vez solo dormiste mejor este fin de semana. No supe qué decir. Me limité a sonreír con ese gesto que no compromete. Pero sus palabras me persiguieron el resto del día. Porque sí, tenía razón. Me había despertado.
de una anestesia lenta, cómoda, pero profundamente letal. Al salir, él me esperaba junto al ascensor. Fingimos que era casualidad. Él presionó el botón. Esperó en silencio. Las puertas se abrieron. Entramos. Solo nosotros dos. 3 pisos. Silencio. Entonces él habló con esa voz suya que nunca se apresura. ¿Estás bien? Lo miré. No supe si quería abrazarlo o golpearlo. Asentí. Sí. Mentí. Otra vez. No lo parece, dijo, y sus ojos no se apartaron de los míos. Quise contestar algo sarcástico, algo que cerrara la conversación, pero no lo hice, porque yo tampoco sabía si estaba bien o no. Lo único que sabía era que ya no podía volver atrás. Esa noche, en casa, mi marido me esperaba con vino y quesos. Un intento de recuperar algo. Me preguntó si todo estaba bien en el trabajo. Le dije que sí. Me preguntó si me sentía cansada. Le dije que no. Me acarició el muslo bajo la mesa. Me estremecí. No por placer, por incomodidad. No era él. Era yo. Era todo lo que ya no podía fingir. Subimos a la habitación. Se quitó la camisa, me besó los hombros, me susurró cosas al oído. Mi cuerpo no respondió. Mi mente estaba en otro lugar, en otro ascensor, en otro silencio. ¿Pasa algo? Preguntó, con voz baja. Me giré para evitar su mirada. Estoy cansada. Es solo eso. No insistió. Apagó la luz. Se acostó de espaldas. Y yo me quedé despierta, con los ojos abiertos, sintiendo la respiración de un hombre que me conocía desde hacía años y que ya no podía alcanzarme. La mañana siguiente fue gris. Llovía. Llegué al trabajo empapada hasta las rodillas. Él no estaba. Un alivio, pensé. Pero también una punzada de decepción que no quise aceptar. Me encerré en la sala de archivo, sin necesidad real, solo para respirar sin testigos. Más tarde, cuando lo vi, fingí concentración. Él también. Pero el juego se estaba volviendo demasiado peligroso. No porque alguien pudiera descubrirnos, sino porque yo ya no sabía cómo volver a mi vida de antes. Y aún no sabía que esa noche él me esperaría en la salida. Bajo la lluvia. Sin paraguas. Sin palabras. Solo con su presencia. Y que ese instante, ese gesto, ese silencio, sería mucho más íntimo que cualquier contacto. Lo vi desde la puerta de salida. Estaba apoyado contra su coche, sin paraguas, con el abrigo empapado y las manos en los bolsillos. Llovía de esa forma constante, fina pero insistente, que empapa sin que uno lo note hasta que ya es demasiado tarde. Él estaba allí, inmóvil, sin moverse, sin mirarme directamente. Pero sabía que me esperaba. Lo supe con la certeza con la que se reconoce un sueño recurrente. Y aún así, no me acerqué de inmediato. Me quedé bajo el alero del edificio, fingiendo que buscaba algo en el bolso. Mis dedos temblaban. No de frío, sino de lo que aún no había ocurrido. Lo miré una vez más. Estaba mojado, pero no incómodo. Como si no tuviera prisa. Como si todo en su cuerpo le dijera, espera. Cuando finalmente caminé hacia él, sentí cómo el agua me corría por el cuello. El sonido de mis tacones ahogados por los charcos. Me detuve frente a él. No nos dijimos nada. Él abrió la puerta del coche y me indicó con un gesto que subiera. Lo hice. Cerré la puerta. Silencio. El interior del coche olía a cuero y a su perfume. La calefacción estaba encendida, pero aún así, el ambiente era frío. Quizá no de temperatura, sino de lo que no nos atrevíamos a decir. Él no me miró de inmediato. Mantenía la vista al frente, como si esperara a que yo hablara primero. Pero yo no tenía palabras. Solo tenía una frase que me repetía desde hacía días, como un mantra venenoso. Dime algo que me haga detenerme. No fue una súplica. Fue una petición seca, desesperada en su contención. Él giró lentamente la cabeza. Sus ojos eran serenos, pero cargados de algo que no supe nombrar. Dolor, tal vez. O deseo contenido. No voy a mentirte, dijo finalmente. Y si eso es lo que necesitas, estás en el coche equivocado. No respondí. Bajé la mirada. Mis manos apretaban el bolso con fuerza. No por lo que había dicho,
sino por lo que no había dicho. No quiero que te detengas. Permanecimos en silencio unos segundos más. Él sacó el móvil, lo desbloqueó, lo dejó sobre su pierna sin mirarlo. Luego estiró la mano hacia la radio y apagó la música suave que sonaba de fondo. El coche quedó en silencio absoluto, roto solo por el golpeteo insistente de la lluvia sobre el parabrisas. ¿Por qué estás aquí?, pregunté. Porque tú estás aquí, contestó. Esa respuesta no me sorprendió. Me dolió. Porque entendí que ambos nos habíamos mentido. Esto no era casual. Nunca lo fue. Desde aquel primer cruce de miradas, desde aquel gesto mínimo, ya había una decisión inconsciente tomada. Solo necesitábamos excusas. Pasé los dedos por el cristal empañado de la ventana. Afuera, la calle parecía de otro mundo. Luces borrosas, sombras caminando apuradas, paraguas que se doblaban con el viento. Dentro del coche, en cambio, todo estaba detenido. Como si el tiempo esperara que alguno de los dos hiciera algo. No nos tocamos. No esa noche. Pero su presencia tan cercana, su respiración calma, su forma de estar allí sin exigencias, me desarmó más que cualquier caricia. Porque por primera vez en mucho tiempo, alguien no me pedía nada. Solo me ofrecía espacio para existir. Me giré hacia él. Nuestras miradas se cruzaron. No había reproche. No había promesa. Solo esa tensión magnética que ya no podíamos seguir negando. Tengo miedo, dije. Yo también, respondió, sin pestañear. Quise decirle que no era miedo al escándalo, ni al dolor ajeno, ni siquiera a la culpa. Era miedo a lo que estaba empezando a sentir, a la posibilidad de querer algo que no podía tener, a la idea de que todo lo anterior, mi casa, mi rutina, mi esposo, pudiera volverse invisible. Pero no dije nada más. Abrí la puerta del coche y salí a la lluvia sin despedirme. Sentí el agua mojarme el cabello, la espalda, las piernas. Caminé rápido, sin mirar atrás, pero cuando llegué a la entrada de mi edificio, saqué el móvil y le escribí. Solo una línea. Me arrepiento de haber salido. No pasaron ni 10 segundos cuando apareció su respuesta. Me arrepiento de haberlo permitido. Esa noche no hablé con mi marido. Me metí a la ducha. Dejé que el agua caliente quemara mi piel. Me froté con fuerza, como si pudiera borrar algo. Pero no había suciedad. No había traición aún. Solo había deseo. Latente. Vivo. Incómodo. Al salir, él estaba en la cama, leyendo. Me miró y sonrió. ¿Estás bien?, preguntó. Sí, solo fue un día largo, contesté. ¿Quieres que te abrace? No hoy, respondí, sin suavidad. Apago la luz. Se giró. Yo me acosté de espaldas, con los ojos abiertos, escuchando su respiración, contando los segundos entre cada exhalación, como si eso pudiera devolverme a la calma. Pero ya no había calma. Había una llama encendida en un rincón de mi cuerpo, y no sabía si quería apagarla o alimentarla hasta que me consumiera. Y en ese momento supe que la próxima vez no iba a ser solo un beso, que tarde o temprano alguno de los dos cruzaría el límite que aún nos protegía, porque la voluntad ya no bastaba, porque habíamos dejado de evitarnos, y ahora solo nos quedaba el deseo. La primera vez que lo propuse, lo hice con una frase que me salió sin pensar. Una frase que no era explícita ni ambigua, pero que llevaba dentro una carga eléctrica que incluso a mí me sorprendió. ¿Tienes tiempo mañana por la tarde?, le dije, al pasarle unos documentos por encima del escritorio. Él alzó la vista. Me observó en silencio por un segundo más largo de lo habitual. No sonrió. No preguntó por qué. Solo asintió. Y en ese gesto sobrio, medido, supe que ambos habíamos entendido exactamente lo que significaba. Ese día me arreglé con una calma ritual. No había prisa, pero cada detalle tenía peso. Me puse la blusa granate que sabía que marcaba ligeramente el contorno de mis pechos. Debajo, el conjunto negro de encaje que había comprado 2 semanas atrás, aún con la etiqueta, como si en el fondo supiera que esperaba una ocasión que lo justificara. Me miré al espejo largo de la habitación. No como lo hacía habitualmente,
para comprobar si todo estaba en su sitio. Esta vez lo hice para recordarme que aún era mujer, no solo esposa. Me puse unos pendientes pequeños, recogí el pelo de lado y al ponerme el perfume, lo rocié en la parte interna de los muslos. No porque él fuera a llegar hasta allí, no necesariamente, pero porque el acto mismo de preparar mi piel para ser tocada, deseada, era ya una rebelión. Nos encontramos en un café al otro lado de la ciudad. Pequeño, algo escondido, sin decoración llamativa. No tenía nada especial, salvo que no pertenecía a nuestras rutinas. Era un lugar sin recuerdos, sin historia. Un lugar para empezar algo sin nombre. Cuando entré, ya estaba allí, con su camisa blanca arremangada y los dedos rodeando una taza de café. Me miró sin decir nada, y su mirada recorrió mi cuerpo con una lentitud que no era ofensiva, sino profunda, como si quisiera memorizar cada centímetro sin tocarme. Me senté frente a él. No hablamos de trabajo, ni del clima. Hablamos poco, en realidad. El silencio se convirtió en una especie de lenguaje propio. Pero cuando hablábamos, cada palabra tenía filo. Mi vida funciona, dije en un momento. No sé por qué. No era una defensa. Era una confesión. Él no respondió de inmediato. Se quedó mirándome. Hay relojes que también funcionan después de muertos, dijo finalmente. Solo necesitan cuerda. Tragué saliva. Era una frase brutal, casi cruel, pero no pude evitar sentir que me describía por completo. Un mecanismo que seguía en marcha, sin vida real, sin pulso. No estoy buscando un amante, dije. Y yo no estoy buscando salvarte, respondió. Nos quedamos así, suspendidos entre lo que éramos y lo que estábamos a punto de ser. El beso fue mío. Me incliné, apoyé la mano sobre la mesa y lo besé. No fue un impulso, no fue una caída. Fue una elección, una toma de posición. Esta vez yo llevaba el fuego. Y él no lo apagó. Lo sostuvo. Lo avivó. No había pasión descontrolada. Había deseo concentrado. Un deseo que no pedía permiso, que no pedía explicaciones. Mis labios encontraron los suyos con una firmeza que no me conocía. Su mano rozó mi mejilla, pero no bajó. No necesitábamos más. Ese beso era una declaración completa. Cuando me alejé, él no dijo nada. Y esa fue la mayor muestra de respeto. No intentó convertirlo en promesa. No quiso nombrar lo que ya era evidente. Al volver a casa, todo parecía igual. La cocina iluminada, la tele encendida sin volumen, la mesa puesta para dos. Mi marido había preparado pasta. Me abrazó por detrás mientras revolvía la salsa. «Hueles distinto», comentó. «Es un perfume nuevo», respondí, sin dudar. Cenamos. Hablamos de cosas pequeñas. El nuevo proyecto del trabajo, una llamada de su madre, las vacaciones que quizá deberíamos planear. Todo con el tono habitual, sin sobresaltos. Pero dentro de mí, algo ya se había desplazado. Después de cenar, subimos al dormitorio. Él empezó a desvestirse como siempre lo hacía, metódicamente, sin urgencia. Me miró. «¿Quieres venir?» Asentí. Nos acostamos. Me tocó con cariño. Sus besos eran suaves, conocidos, y mi cuerpo respondió. No con rechazo, pero tampoco con deseo. Lo dejé hacer. Cerré los ojos. Me concentré en su aliento, en sus movimientos, en la familiaridad de sus manos. Y por un instante me pregunté si sería capaz de volver a encontrar satisfacción allí, en ese espacio que habíamos compartido durante tantos años. Pero no era lo mismo. Mi piel ya recordaba otros dedos. Mi boca, otra presión. Mis pensamientos, otro hombre. Y eso era irreversible. Cuando terminamos, él me abrazó. Su mano acariciaba mi espalda con ternura. Y en ese gesto entendí que aún me quería. Me quería con sinceridad. Pero no sabía quién era yo ahora. Cerré los ojos. Mi cuerpo estaba quieto, tibio, satisfecho en apariencia. Pero por dentro, la corriente seguía viva. No era culpa. Era certeza. La certeza de que iba a volver a verlo. Que no quería evitarlo. Que mi deseo ya no era accidental. Era una decisión. Una que iba a tomar una y otra vez.
No lo vi durante varios días. Su ausencia fue, al principio, una sorpresa. Después, una inquietud. Y finalmente, una necesidad que crecía en mí como una semilla que nadie pidió plantar, pero que igual brotó, fuerte, terca. No dejó aviso, no envió mensajes, no se excusó. En la oficina dijeron que estaba en reuniones externas, que la agenda se le había desbordado. Lo repetí varias veces para convencerme, pero no bastaba. Su silencio pesaba más que su presencia. Durante esos días, descubrí que el deseo también puede doler cuando no se satisface. No en el cuerpo, sino en la mente. En esa parte interna que empieza a imaginar lo que no ve, a construir escenarios, a preguntar sin parar, ¿por qué no me busca? ¿Se arrepintió? ¿Me está evitando? Preguntas que no pronuncié, pero que se fueron acumulando como polvo en una habitación cerrada. En casa, todo seguía en orden. El orden exacto que ahora me resultaba insoportable. Mi marido se mostraba más atento. Cocinaba más seguido. Me preguntaba cómo había dormido, si necesitaba algo. Una noche incluso llegó con un pequeño regalo. Un frasco de perfume. Me lo dio con una sonrisa orgullosa. Lo vi en el aeropuerto y me acordé de ti, dijo. Es floral, como los que te gustan. Tomé el frasco y leí la etiqueta. No era como los que solía usar. De hecho, era el mismo que llevaba puesto el día que me besé con él por primera vez. Sentí una punzada en el estómago. No porque mi esposo lo supiera, porque no lo sabía, sino porque ese gesto, aparentemente inocente, me recordó que lo íntimo ya no era sagrado, que mis capas internas se estaban desgastando, y él ni siquiera lo notaba. Esa noche no pude dormir. Me levanté a medianoche y caminé por la casa en silencio. Encendí una lámpara pequeña. Me senté en el sofá con una manta sobre los hombros. No lloré. No pensaba en el daño que hacía. Pensaba en lo que ya no sentía. En cómo algo podía morirse sin escándalo, sin gritos, sin drama. Solo apagarse. Al día siguiente, en la oficina, lo vi. Entró sin prisa, con una carpeta bajo el brazo y el rostro serio. Me saludó con un gesto leve. Nada más. No hubo palabras ni miradas sostenidas. Solo formalidad. Como si nada hubiera pasado. Como si ese beso, mi beso, no hubiera sido real. Eso me dolió más que cualquier rechazo abierto. Más que un portazo. Porque era una especie de desaparición silenciosa. Una negación de lo que habíamos compartido. Me hice la fuerte. Me volví a mis tareas. Pero mis manos temblaban sobre el teclado. No por miedo, por rabia, por frustración, por deseo. En el almuerzo fui al baño a retocarme el maquillaje. Me miré al espejo. Mi rostro estaba más delgado, los ojos más marcados, pero también más vivos. Había algo nuevo en mi mirada, algo que no supe identificar, pero que me hizo quedarme un segundo más frente al cristal. Tal vez era hambre, tal vez era fuerza. Una compañera entró, me saludó con un gesto, y mientras se lavaba las manos, me miró por el espejo. Últimamente estás distinta, dijo sin malicia, como si ya no fingieras. Me quedé inmóvil. ¿Qué quería decir con eso? ¿Qué había visto? ¿Qué intuía? ¿Fingir qué? Pregunté con voz neutra. Ella sonrió. No lo sé. A veces fingimos que estamos cómodas, que todo está en su sitio, pero se nota cuando algo cambia. Aunque no se diga. Salió del baño sin esperar respuesta. Y me dejó allí, frente al espejo, con esa frase suspendida entre mis pensamientos. Era cierto. Ya no fingía. O no del todo. Había aprendido a callar. Sí. A disimular. Pero no podía borrar la tensión que se había instalado en mis gestos, en mi forma de caminar, en cómo me colocaba el cabello detrás de la oreja cuando él pasaba cerca. Esa tarde, no resistí más. Al salir del edificio, me detuve en la acera y le escribí. Solo 3 palabras. ¿Estás evitándome? No hubo respuesta inmediata. Caminé despacio, mirando el móvil a cada paso. El sol caía detrás de los edificios y la ciudad tenía ese tono dorado que todo lo vuelve más soportable.
Pero yo no sentía belleza. Sentía un nudo. 5 minutos después, su respuesta llegó. Estoy luchando conmigo mismo. Me detuve en seco. Leí la frase una y otra vez. Era honesta. Cruda. Pero no era suficiente. Le contesté. Entonces pierde. Guardé el móvil y seguí caminando. No esperaba que me respondiera, ni que lo hiciera de inmediato. Pero esa noche, justo cuando estaba por meterme en la cama, volvió a escribir. Mañana, al final del día, quédate. No digas nada, solo quédate. Mi cuerpo se tensó. No sonreí. No me emocioné como en las películas. Me senté al borde de la cama y cerré los ojos. Respiré hondo. Sentí un vértigo suave en el estómago. Y supe que lo haría. No porque quisiera que él ganara la lucha interna, sino porque yo ya había perdido la mía. O quizá porque la había ganado. No dormí bien. Pero por primera vez en semanas no fue por culpa. Fue por expectativa. Una expectativa que no podía compartir con nadie. Ni siquiera conmigo misma en voz alta. Y sin embargo, sabía que cuando ese día terminara, nada en mi vida volvería a tener la misma forma. Lo escribí sin intención de entregarlo. Como quien habla consigo misma en voz baja para no volverse loca. Tomé una hoja de papel. Una de las del cajón del escritorio donde guardamos facturas viejas y documentos sin importancia. Y comencé a escribir con un bolígrafo negro, lento, sin tachaduras. Las palabras salían solas. No era una carta de amor, tampoco una confesión. Era una especie de mapa interno, un inventario emocional, un intento de explicarme a mí misma por qué había llegado hasta allí y por qué ya no podía volver atrás. Querido, comencé, aunque esa palabra ya no significaba lo que solía. No sé cuándo dejé de tocarte con deseo. No sé en qué momento tus manos dejaron de provocarme calor y pasaron a ser una rutina. No fue de golpe. No hubo traición. Solo una especie de apagón lento. Como cuando una bombilla empieza a parpadear y nadie la cambia, hasta que un día ya no enciende. Escribí sobre nuestras cenas en silencio, sobre los besos mecánicos, sobre las noches donde él me abrazaba y yo cerraba los ojos fuerte para no sentir que ya no sentía. También hablé del trabajo, de la rutina, de lo mucho que había querido sostenernos. Pero sobre todo, hablé de mí, de la mujer que fui, de la que me volví, y de la que ahora luchaba por salir. No lo firmé. Ni siquiera lo doblé. Lo dejé sobre la mesa, junto a las llaves. Y luego, sin pensarlo demasiado, lo guardé en mi bolso. Una parte de mí pensó, tal vez mañana lo leas, tal vez te atrevas. Esa mañana mi esposo preparó tostadas y jugo de naranja. Se veía contento. Me habló de Sevilla. Dijo que había encontrado un vuelo barato para el mes próximo, que podríamos escaparnos unos días, caminar por el barrio de Santa Cruz, tomar vino en una terraza. Me miró con ilusión, y por un segundo sentí que una parte de mí se rompía, porque él aún quería. A su manera. Él aún creía que el amor se repara con planes, con turismo, con pequeños gestos. Pero ya no era cuestión de voluntad. Era cuestión de ausencia. Y yo ya no estaba allí. Asentí. Sonreí. Le dije que sonaba bien, que lo pensáramos. Lo besé en la mejilla, suave, y salí. El día en la oficina fue extraño, cargado. No sé si fue mi percepción, o si todo realmente se había vuelto más espeso, más tenso. Él evitó mi mirada durante toda la mañana. No como antes, cuando había silencio y deseo. Esta vez era otra cosa. Un control feroz, como si algo dentro de él se sujetara con todas sus fuerzas. A última hora, cuando todos comenzaron a marcharse, él se quedó. Yo también. Fui la última en cerrar mi ordenador. El pasillo estaba casi en penumbra. No hablamos. Solo nos miramos. Y entonces lo supe. Era el momento. Entré a su despacho sin tocar. Él cerró la puerta con suavidad. No encendió más luces. Solo las que venían desde el pasillo iluminaban el lugar con una luz tenue, casi cinematográfica. Nos quedamos de pie, frente a frente, durante un segundo interminable. No he dejado de pensarte, dije, sin adornos.
Él no respondió de inmediato. Caminó hacia la ventana, apoyó la mano sobre el marco y respiró hondo. Tampoco yo, contestó al fin. Pero eso no lo hace más fácil. ¿Quieres que paremos? Querer no tiene nada que ver con esto, dijo girándose hacia mí. Si fuera por querer, te habría tocado el primer día. Nos miramos en silencio. Mi cuerpo temblaba, no de frío, sino de anticipación. No había vergüenza, no había culpa. Había algo más antiguo, una necesidad de tocar, de sentir, de reconocerme en otro cuerpo que me viera. Me acerqué. Él no retrocedió. Nos quedamos a pocos centímetros. Podía oír su respiración, sentir su calor. Cerré los ojos. No hubo beso. No todavía. Pero su mano se apoyó en mi cintura, firme, y por primera vez sentí que alguien me sostenía sin querer sujetarme. No hicimos nada más. No esa noche. Estuvimos así, unos minutos, como dos cuerpos alineados en la misma frecuencia, sin necesidad de romper el espacio que nos separaba, porque sabíamos que lo haríamos. Que no sería aquí, ni ahora, pero que iba a ocurrir. Y no por impulso, sino por decisión. Cuando salí del despacho, sentí que el suelo había cambiado, que incluso el aire en mis pulmones tenía otro peso. Caminé hasta el coche como en un sueño, pero no era confusión, era claridad. Esa noche, en casa, mi marido me esperaba con la cena lista. Estaba de buen humor. Me habló de un colega que se había separado y lo mencionó con un tono compasivo. Debe ser terrible no saber por qué se rompió algo, dijo. Yo asentí, pero por dentro una voz susurró. A veces sí se sabe, solo que nadie lo quiere decir. Después de la cena, subí al dormitorio. Saqué la carta del bolso. La tuve en las manos durante un largo rato. La leí. Cada palabra me pertenecía. Pero no podía dársela. No aún. La rompí, no con rabia, con delicadeza. Como se entierra algo que ya no sirve, aunque haya nacido del corazón. Los pedazos cayeron en el cesto, y con ellos, mi necesidad de explicarme. No habría confesiones. No habría justificaciones. Solo decisiones. Silenciosas. Firmes. Esa noche no dormí abrazada. Me di la vuelta. Miré por la ventana. Y en el reflejo del vidrio vi algo que no reconocí de inmediato. Era yo. La versión mía que ya no necesitaba ser salvada. Ni comprendida. Solo vivida. Me detuve frente al espejo largo del pasillo y no supe bien por qué. Era temprano, y el día ya comenzaba a quemar por las esquinas de la casa. El sol se colaba por la ventana con una violencia silenciosa, iluminando motas de polvo en el aire. A mi alrededor, todo parecía igual. Pero yo no. Estaba envuelta en una bata de satén color perla que apenas tocaba mis rodillas. Debajo, el encaje negro que había elegido la noche anterior aún permanecía intacto, como si esperara un momento que no llegó. Mis dedos jugaron con el lazo de la bata mientras me observaba. El cabello todavía húmedo, la piel tibia, el cuello marcado con la leve sombra de un sueño interrumpido. Me miré con un detenimiento que no recordaba haberme concedido en años. Ya no buscaba encontrarme bonita. Buscaba algo más profundo. Confirmar que seguía ahí. Que dentro de esa mujer de hombros rectos, mirada cansada y gesto contenido, todavía habitaba un cuerpo capaz de estremecerse por un susurro, una caricia, una sola mirada que no pidiera permiso. Pensé en él. En su forma de estar cerca sin tocarme. En cómo, al sostenerme por la cintura en ese despacho silencioso, no me pidió nada, pero me lo dio todo. Pensé en cómo me miró sin ansiedad, como quien sabe que lo inevitable no necesita prisa. Y pensé en mi esposo. En cómo me sonrió esa mañana mientras recogía su abrigo. En cómo me besó la frente con esa ternura automatizada, esa delicadeza que no busca conexión, sino confirmación de un rol cumplido. Bajamos juntos al centro. Me propuso caminar un poco, tomar un café en la plaza como solíamos hacerlo los domingos, antes de que todo se volviera horario y rutina. Caminamos por calles conocidas, entre comercios que llevaban años ahí, testigos silenciosos de nuestra historia común, tomados de la mano, como tantas veces. Pero algo era distinto.
Su mano me parecía lejana, no por su temperatura, sino por el recuerdo que ya no despertaba. Nos sentamos en una terraza. Pedimos café. Él comenzó a hablar de nuevo sobre Sevilla, de hoteles, rutas, lugares por conocer. Quería planear, armar, proyectar. Yo lo miraba y pensaba en cómo el futuro que él imaginaba no me incluía entera. Solo incluía la parte de mí que él creía conocer. La otra, la que había empezado a respirar de nuevo, ya no encajaba. ¿Estás conmigo? Me preguntó de pronto al notar mi distracción. Asentí. Mentí. Otra vez. Volvimos caminando por el parque. Nos sentamos en un banco frente a la fuente. Él me miró con seriedad, con esa pausa que usaba solo cuando algo le dolía de verdad. Sé que algo pasa, dijo. No te lo voy a preguntar, pero lo sé. Lo miré sin bajar la vista. Por un segundo, sentí una punzada de respeto, incluso de afecto profundo, porque a pesar de todo, me conocía lo suficiente como para sentir mi distancia, aunque no supiera nombrarla. Te quiero, añadió. No supe qué responder. Me quedé en silencio. Él no insistió. Solo dejó su mano sobre la mía unos segundos, como si ese gesto pudiera salvar algo. Pero no podía. No porque fuera poca cosa, sino porque ya no era suficiente. De vuelta en casa, subí a la habitación y me encerré en el baño. Encendí la luz tenue del espejo. Me quité la ropa despacio. Me observé desnuda. No con juicio. Con curiosidad. Cada curva, cada marca, cada pliegue era parte de una historia. De muchas. Y sin embargo, sentía que apenas comenzaba a contarme. Me metí en la ducha. Dejé que el agua me recorriera sin apuro. Me enjaboné con lentitud, como si acariciara a alguien más. Como si aprendiera de nuevo lo que significaba estar viva en mi propia piel. Cuando salí, me sequé con la toalla más suave que encontré. Me puse el conjunto de encaje que tanto había esperado usar. Me miré. Me vi. Y me reconocí. Bajé a la cocina. Él estaba preparando la cena. Me ofreció una copa de vino. La tomé. Brindamos sin motivo. Hablamos de cualquier cosa. Pero por dentro yo ya no estaba allí. No del todo. Esa noche me preguntó si quería salir a caminar con él al atardecer. Asentí. Lo acompañé. Fuimos por el parque cerca de casa. El cielo tenía tonos rojos y violetas. El aire era tibio, húmedo. Nos sentamos en una banca y entonces me dijo, «A veces siento que me estás despidiendo sin palabras». No respondí, porque era cierto. Pero no sé por qué. Quise decirle muchas cosas. Que no era él, que había sido yo, que algo en mí se había quebrado y que ni siquiera sabía en qué momento ocurrió. Pero me limité a mirarlo con ternura y a callar. Esa noche, ya acostados, me abrazó por detrás. Su cuerpo buscó el mío. Sus manos bajaron por mi abdomen. No lo rechacé, pero tampoco lo deseé. Me dejé hacer. Me dejé llevar. Como alguien que se entrega a un baile cuya música ya no escucha. Después, él se quedó dormido. Yo me levanté. Fui al baño. Me senté en el suelo frío de cerámica y me abracé las piernas. No lloré. No me sentí sucia. Me sentí vacía. No porque hubiera hecho algo malo, sino porque ya no sabía quién era en esta casa, en esta vida, en este cuerpo. Y entonces lo supe con una claridad demoledora. La próxima vez que lo viera, no habría más límites, ni dudas, ni frenos. Solo un cuerpo que ya no podía esperar más. Un alma que había decidido no callarse nunca más. El pasillo estaba vacío. Las luces del techo parpadeaban con esa intermitencia tenue que suele tener todo al final del día en una oficina que ya se va apagando. Caminé despacio, como si cada paso tuviera un peso distinto. La jornada había terminado hacía rato, pero yo seguía ahí, inmóvil frente a la puerta de su despacho. No porque dudara, sino porque algo dentro de mí exigía que ese instante tuviera memoria. Empujé la puerta sin llamar. Él estaba de espaldas, observando la ciudad a través del ventanal. Las luces comenzaban a encenderse en los edificios, una a una.
como pulsos que marcaban el latido de una ciudad que nunca dormía del todo. No se giró al oírme entrar, pero sabía que era yo. Lo supe por la forma en que sus hombros se tensaron apenas, por cómo su respiración se volvió más lenta. Me acerqué. Cerré la puerta sin hacer ruido. Y por fin, él se dio vuelta. No dijo nada. Tampoco yo. Me miró. Lo miré. No había que explicar nada. Me senté en su silla. Era amplia, de cuero oscuro, con los brazos acolchados. Me acomodé despacio, como quien toma posesión de un espacio ajeno con la naturalidad de lo inevitable. Observé la mesa, el orden de sus cosas, los papeles alineados, una pluma estilográfica, su móvil con la pantalla apagada. Todo tenía su lugar. Todo estaba en calma. Como él. Como yo. ¿Te vas a quedar ahí sentada toda la tarde?, preguntó con un tono suave, casi irónico. Asentí. Crucé las piernas. Mis zapatos apenas colgaban del borde de la silla. Sentí el roce del encaje contra mi piel y supe que él también lo imaginaba. Pero no se acercó. No era necesario. Entonces dímelo, añadió. ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer con esto? Respiré hondo. Me incliné hacia adelante. Lo observé a los ojos. Supe que esperaba una declaración, una ruta, un plan. Pero yo no tenía ninguno. Nada, dije. Él frunció el ceño. No de enojo, de sorpresa, de desconcierto. ¿Nada? No vamos a hacer nada, solo vamos a hacer, respondí. Sin explicaciones, sin proyecciones, sin drama. Se acercó. Se apoyó en la mesa frente a mí. Su rodilla rozó la mía. El contacto fue breve, pero suficiente. Sentí el calor atravesar la tela, prenderse a mi piel. Cerré los ojos por un segundo. Cuando los abrí, él seguía ahí, mirándome como si acabara de encontrar algo que llevaba tiempo buscando. ¿Y tu marido?, preguntó, en voz más baja. Él ya no está en esto, aunque duerma en mi cama. Hubo un silencio denso. El tipo de silencio que solo se genera entre dos personas que ya cruzaron todas las barreras y solo están buscando el momento exacto para dejar de fingir que no lo hicieron. Podrías quedarte, dijo. No esta vez. ¿Y entonces? Me levanté. Ajusté la falda. Crucé el espacio entre nosotros. Toqué su pecho con la palma abierta. Sentí los latidos. Lentos, profundos. No necesito quedarme, solo necesitaba saber que esta puerta se puede abrir. Le respondí. Me giré. Caminé hasta la salida. Pero antes de abrir la puerta, me volví hacia él. La próxima vez no voy a entrar sola. Y me fui. El aire de la ciudad me golpeó en la cara con una mezcla de humedad y viento. Caminé sin rumbo durante un rato. Me detuve frente a una tienda donde el escaparate reflejaba mi silueta. Me observé. Había algo distinto en mi expresión. Algo que no sabía si era alivio o tristeza. Pero era mío. Enteramente mío. Al llegar a casa, todo seguía igual. La mesa puesta, la luz encendida, la televisión con el volumen bajo. Mi marido cortaba frutas en la cocina. Me sonrió al verme. ¿Cómo estuvo el día? Largo, dije. Me ofreció una copa de vino. La acepté. Nos sentamos a comer. Habló de su jefe, de una reunión aburrida, de un correo mal enviado. Lo escuché. No fingí atención. Realmente lo escuché. Porque entendí algo que no había querido aceptar hasta entonces. Él no tenía la culpa de nada. Había sido quien siempre fue. Yo también. Hasta que dejé de serlo. Subí al dormitorio después. Me quité los zapatos, la ropa, me puse el camisón de algodón que solía usar antes de todo esto. Me senté frente al espejo. No me arreglé, no me peiné. Solo me miré. Durante varios minutos. En silencio. Saqué del bolso el único objeto que me pesaba. El papel. Ese que había vuelto a escribir. En secreto. El día anterior. No era la misma carta. Era más breve. Más fría. Sin adornos. No decía te quiero, ni perdón, ni adiós. Solo decía, he vuelto a sentir. Y no fue contigo. Lo siento. Lo doblé. Pero esta vez no lo rompí. Lo guardé de nuevo. Quizá algún día lo lea. Quizá nunca.
Apagué la lámpara. Me metí en la cama. Él dormía ya, de lado. Respiraba con tranquilidad. Lo observé un momento. No sentí odio. No sentí culpa. Sentí una nostalgia suave, como la que se tiene por una canción que se dejó de escuchar. Me giré hacia la ventana. Y en el reflejo oscuro del cristal vi mi rostro. No sonreía. No lloraba. Solo estaba. Por primera vez en años no esperaba ser amada, entendida, protegida. Solo quería ser yo. Y eso era más que suficiente.